Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Cordial saludo a nuestros oyentes de Portafolio, mi nombre es Iván Torres y hoy junto a toda la mesa de Portafolio daremos una mirada a los hechos que serán noticia en Económicas. Para hablar precisamente del tema más fuerte esta semana se encuentra con nosotros Sebastián Londoño, que nos va a hablar del PIB del primer trimestre del año. Por favor, Sebastián, ¿cuál es el panorama que se espera que entregue el DANE frente a este tema? Bueno, Iván, un saludo primero que todo para todos los que nos escuchan. La perspectiva es que el Producto Interno Bruto, es decir, la economía, todo lo que mueve la economía en el país, tanto por sus factores internos como externos, es que se haya expandido o haya crecido 3,2%. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una cifra buena. Recordemos que todo el año pasado el país creció 2,7% y solamente en el primer trimestre del año anterior había crecido 2,2%. Entonces, si sí crece 3,2% como es lo que prevé el Banco de la República y algunos otros actores del mercado, pues estamos hablando de una expansión de 1 punto porcentual, sobre todo, según el Banco de la República, por dos cosas. Uno, por la recuperación de la construcción, tanto de edificaciones, obra civil, de vivienda y otros factores, como por la compra de maquinaria. Recordemos que en la ley de financiamiento se aprobó que la compra de maquinaria o la importación de maquinaria ya no iba a pagar IVA. Entonces los empresarios aprovecharon ese nuevo beneficio tributario y compraron y esto generó un crecimiento de la economía o un aporte al crecimiento de la economía muy importante en el primer trimestre. ¿Qué se puede esperar de esas turbulencias económicas que se están viviendo alrededor de, por ejemplo, la guerra comercial, la crisis en Argentina, también el tema de Maduro en Venezuela? Este crecimiento podría estar, digamos, ya sustentado en esa, digamos, turbulencia económica mundial. Ese efecto que puede llegar a tener esas tensiones comerciales se verían levemente reflejadas en este resultado del primer trimestre, pero según varios analistas consultados, se vería más o su efecto real se vería hacia el tercer trimestre de este año y hacia el cuarto y ya para todo el dato del 2019, sobre todo porque para Colombia impacta realmente es en el tema de las exportaciones y algunos analistas han dicho que por un lado, si bien puede haber un efecto general por el coletazo de toda la tensión, pues para Colombia puede ser en parte beneficioso, porque si hay mayores aranceles de un lado o de otro, pues Colombia eventualmente puede llegar a ser proveedor de esos bienes o servicios que por un lado les están cobrando más, entonces se pueden canalizar por el lado de Colombia. Entonces ahí se compensaría un poco, por eso por ahora no se verá nada, pero hacia el tercer o cuarto trimestre del año sí se vería realmente qué efecto tiene la tensión comercial, que no obstante está afectando el dólar por la subida, la trepada de los más de 3.300 pesos con los que cerró la semana pasada, y pues lo que aparentemente sucedería esta semana, que todas las analistas están a la expectativa de ver si sigue hacia arriba o si vuelve a bajar la barrera de los 3.000. Vale, Sebastián, muchísimas gracias. Este es un dato que daremos a conocer precisamente el próximo miércoles. Ahora sigo con usted para hablar un tema y es la confianza del consumidor, que también dará a conocer Fedesarrollo, que si no estoy mal en el último mes tuvo un leve crecimiento. Sí, señor. De hecho, en el mes anterior fue el dato desde hace más o menos casi un año en que se había mantenido en terreno negativo, pero el mes anterior superó la barrera y quedó en terreno positivo. La expectativa, según Fedesarrollo, es que esto se mantenga en terreno positivo. Ahorita, el mes pasado estábamos hablando un poco más de 2%, ahora la expectativa es que supere ojalá el 5%, y todo esto desencadenado también con el tema que veníamos hablando del crecimiento de la economía y es un mejor gasto de los hogares. Es decir, las personas ya pasaron el tema de la discusión de la reforma tributaria, del plan de desarrollo, ya no hay ningún tema como que en la opinión pública cale de alguna forma que lo evite de hacer compras y de hacer ciertos gastos de inmuebles o de bienes durables. Entonces esto ha llevado a que las personas gasten más, renueven sus celulares, renueven sus electrodomésticos, compren un poco más de ropa, etcétera, etcétera. Entonces todo este movimiento de compras que se da en las tiendas pues ha beneficiado el tema del gasto de los hogares y podría verse reflejado en la confianza del consumidor, que se conocerá este viernes. Sebastián, muchísimas gracias, y acá está con nosotros también Adriana Leal, quien nos va a hablar del Congreso PP Américas que se llevará a cabo esta semana. Cuéntanos un poco, por favor, de qué se trata.
Bueno, básicamente es un foro latinoamericano en el que van a converger las distintas autoridades públicas de todos los países de América Latina y del Caribe y también distintos actores privados. Básicamente la idea con este evento que está organizando el Banco Interamericano de Desarrollo es juntarlos para que se den los espacios de negociación o se puedan dar a conocer las oportunidades de inversión que tienen estos fondos en los países latinoamericanos bajo la forma de asociaciones público-privadas, que es como hoy en día básicamente se están contratando todas las obras, por ejemplo, en Colombia. Esta semana, además, la Agencia Nacional de Infraestructura anunció que de aquí a 3 años pues se harán 10 proyectos de infraestructura fuertes en el país. Sí, pues ese dato que se dio a conocer la semana pasada, digamos que ya se habían ido anunciando algunos proyectos, pero fue bastante importante el anuncio teniendo en cuenta que, como ya habíamos hablado también en la edición anterior de Economicast, todos los esfuerzos económicos y toda la atención se estaba yendo hacia los proyectos de infraestructura viejos, entonces ya las 4G para concluirlas y otras carreteras por todos los problemas que ya conocemos. Entonces la pregunta siempre había estado, bueno, ¿y ahora qué va a pasar después de las 4G o después de lograr todos los cierres financieros? Entonces la ANI dio a conocer cuáles serían los 10 proyectos prioritarios para el país en cuestiones de infraestructura en los próximos 2 años. De hecho, se supone que esos 10 proyectos deben ser adjudicados entre diciembre de este año y todo el 2020. Y ahí encontramos distintos proyectos, entre vías, sobre todo, y aeropuertos. Y llama la atención que 5 de esos 10 proyectos son de iniciativa privada, porque lo que estaría siendo como un buen síntoma acerca del interés de las empresas privadas es invertir en este tipo de proyectos que realmente son rentables. Adriana, muchísimas gracias a usted y estaremos muy atentos a lo que pueda suceder en este Congreso Internacional de Infraestructura. Bueno, y ahora damos paso a Luisa Gómez, quien nos va a hablar de un informe que dará a conocer Transunión, que es, por así decirlo, un informe del crédito en Colombia. Así es, mira, básicamente lo que hace Transunión con este informe es que ellos toman, ellos son de alguna manera un reporte, una central de información de los deudores, así como sucede con Data Crédito. Entonces ellos, a partir de esa información que ellos la tienen, no solamente de los créditos que da el sector financiero, sino de aquellas cosas que la gente paga cuotas o que paga mes a mes recurrentemente, entonces eso da una idea sobre cómo se está comportando el endeudamiento. Entonces pues van a presentar unos datos sobre cómo fue justamente la toma de esos créditos en el primer trimestre, quiénes fueron las personas que más lo sacaron, cómo se comportan por rango de edad, qué tipo de créditos están solicitando. Entonces pues estaremos muy pendientes de esa información. De todas maneras, han salido pues ya unos datos muy generales de la Superintendencia Financiera sobre lo que ha sido el comportamiento del crédito en el arranque del año. ¿Cómo se está endeudando la gente? Claro que sí, pues digamos que el comportamiento o la torta de lo que es el crédito en Colombia sigue como con la misma proporción, la mayor parte corresponde a las empresas. ¿Qué está pasando y qué es diferente este año? Que las empresas han vuelto a pedir créditos, cosa que se había estancado mucho desde finales de 2017 y el año pasado pues fue particularmente complicado pues por muchas razones, por el tema de desaceleración económica, por las elecciones que frenaron muchos proyectos productivos, pero ahora se ve una mayor demanda de las empresas. ¿Cuál ha sido el otro problema? Que esos préstamos, pues hubo muchas empresas que tuvieron problemas para pagar. Y eso hasta ahora está empezando a recuperarse. Igual se ha dado como por etapas porque primero fueron unos tipos de empresas, hubo algunas relacionadas con el sector energético, hubo otras con infraestructura, ahorita de pronto hay un poco más de inconveniente con pymes y las de transporte, pero digamos no es tan dramático como lo fue en su momento. ¿Hay alguna manera, digamos, de que la tasa del emisor, que está en 4,25, si mal no estoy, haya, digamos, dinamizado ese crédito, digamos, la tiene estable desde hace ya 12 meses? Exactamente. Pues digamos que más que ayudar a acelerar el crédito, lo que ha permitido es que no caiga más duro, porque finalmente lo que incidió fue todo el tema que les dije ahorita, que era la desaceleración de la economía, la temporada electoral que fue muy complicada. De todas maneras, cuando uno mira el crédito de personas naturales, el ritmo sí es bastante positivo porque igual, dependiendo de la entidad financiera, pero en su mayoría crecen a tasas cercanas al 20% anual y eso es muy positivo. Y la mora de los consumidores
pues no se ha visto afectada a pesar de que las cifras de desempleo han subido. Igual eso de pronto genera un poco más de percepción de riesgo y por eso la tasa de usura, como hablamos la semana pasada, subió un poco, igual no fue mucho, pero de todas maneras ahí se siente es un impacto de que las tasas habían estado muy bajas gracias al tema de política monetaria general, que es lo del Banco de la República, pero por la percepción de riesgo de que de pronto con el aumento que ha tenido en estos meses el desempleo se ve afectado ese crédito. Luisa, muchísimas gracias. Y ahora, para cerrar este Económicas, se encuentra con nosotros Constanza Gómez, quien nos va a hablar del reporte que entregará el DANE de Industria y Comercio. Por favor, cuéntanos cuál es la expectativa. Igual la tendencia es que ha venido creciendo. Así es, Iván. Sí, el DANE entrega los resultados del comportamiento de la industria y del comercio correspondiente al primer trimestre, y todo indica que no va a haber mayor sorpresa porque se va a mantener la tendencia favorable de crecimiento al ritmo de los reportes que han entregado organismos independientes como Fedesarrollo e incluso el Centro de Análisis Radar, que habla sobre una mejora en el consumo y en el gasto de los colombianos. Y así, igual, a pesar de que el DANE presenta resultados a marzo, pues datos también primarios abril muestran que ese ritmo se mantiene, así que hay optimismo en que los diversos sectores de la economía van mejorando. ¿Hay algún dato clave, digamos, que se pueda señalar frente a cuál ha sido el factor fundamental para que estos dos indicadores se hayan dinamizado en los 3 primeros meses del año? Los expertos hablan de menor incertidumbre, entonces a la hora de gastar, pues los colombianos están más abiertos a comprar bienes durables, por ejemplo, y Radar en un último análisis habla de mayor disposición al crédito y la gente se está endeudando y está demandando recursos para las compras. Constanza, muchísimas gracias, y de esta manera cerramos Económicas, y a ustedes, oyentes de Portafolio, los invitamos a seguir conectados a toda la información noticiosa de nuestro portal web www.portafolio.co. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.